soy la, ¿no? la directora de Essential Institute y la creadora del viaje alquímico, entre otras cosas. De base soy psicóloga, filósofa, pero sobre todo, master coach, ¿no? Ya sabéis, pero sobre todo lo que me interesa es el viaje hacia la profundidad del ser, hacia poder realmente tener vidas más sanas, más completas, más sabias, más felices, y eso ha hecho que explore constantemente ámbitos, ¿no? Y que haya desarrollado el coaching esencial, que es una línea de coaching pues, reconocida a nivel internacional. Yo llevo como 30 años casi en todo esto, acompañando procesos, ¿no? Individuales, organizacionales y sociales, desde lo que es el paraguas de la esencialidad, que es la base de todo esto, que tiene que ver con este viaje hacia la sabiduría o acompañar el viaje del ego a la esencia. Entonces, hay muchas cosas que hacemos aquí en esa dirección, sea el coaching esencial, sea enneagrama esencial, pero también, por ejemplo, trabajamos con clave alquímica. Y ahí tenemos, ¿no? En ese proceso bien personal de acompañamiento en profundidad o bien para coaches, por ejemplo, u otros profesionales, ¿no? Que quieran adquirir herramientas y seguirse trabajando, etcétera, etcétera, el programa les ofrece esta posibilidad de viaje realmente en profundidad que ahora explicaremos. Y tenemos a Jade. Jade, tú misma. Hola, bueno, quien me conoce ya sabéis que no me gustan mucho las presentaciones, porque bueno, vamos mutando continuamente, ¿no? Y que lo que ya hemos hecho, pues ya forma parte de nuestro histórico, nuestro epitafio, casi vital. Pero bueno, hoy me voy a presentar, hoy elijo presentarme como una exploradora curiosa, polifacética. Desde pequeña, pues me apasiona el misterio vital, humano, existencial. Y entonces, pues, me he formado en literatura, filología hispánica, literatura comparada, y realmente me interesa mucho la escritura, la literatura, el arte, lo simbólico, la simbología, las relaciones de correspondencia que se establecen entre lo cotidiano, entre lo que llamamos a veces inefable, ¿no? O misterioso, y entre la magia cotidiana también realmente, ¿no? Ese binomio. Y bueno, me formé también en coaching esencial, soy coach esencial y formadora esencial y formo parte del equipo del Essential ya hace unos cuantos añitos. Y entonces en este viaje, pues mi rol es de compañera. Seré vuestra compañera de viaje, ¿no? Tanto en las clases como en el campus y lo que luego explicaremos más allá. O sea que esa sería un poquito de mi presentación de hoy. Muy bien, gracias, Jade. Bien, pues en primer lugar os dejo ver el paraguas, ¿no? El paraguas que tiene que ver con esta esencialidad, Essential Institute, ya os digo, ¿no? Todo lo que hacemos tiene que ver con poner foco en la sabiduría, en la espiritualidad, entendida como esta armonía cielo-tierra, esta completitud del ser, la integración, ¿sí? Y eso es lo que vamos a buscar en el viaje alquímico. El viaje alquímico va a ser un viaje de la mar que genera mar, ¿sí? Desde la mar que genera mar. Un viaje donde a través de las distintas fases de la alquimia vamos a ir descubriendo el ser que realmente somos para abrazarlo. Ese es el viaje fundamental, es decir, para estar en contacto con la sabiduría interior, trascender al ego, etc. Es decir, empoderar a la persona, al ser, para poder desempoderar al ego. Este es el viaje alquímico que vamos a hacer. ¿Qué es la alquimia? Y aquí tenemos ahora el tema que le apasiona a Jade. Así que, Jade, todo para ti. ¿Qué os parece que es la alquimia? ¿Qué os resuena? Fijaos que estáis hablando de transformación, pero hay algo más que eso, ¿sí? Empezamos a hablar de transmutación, de oro filosofal. Exacto. Y fijaros también, ahora que estamos, ¿no? Porque la transformación, como bien decís, pues nada se pierde, todo se transforma, ¿no? Es que la transmutación va más allá, ¿no? La transmutación tendría que ver con la esencia, con lo que es esencial, con lo que luego va a permanecer. Que a nivel histórico fue una búsqueda, ¿no? Como dices, química, o la búsqueda del oro, de los materiales, de los metales, pero realmente la que nosotros trabajamos sería la que empezaron a mover las corrientes filosóficas de los Rosacruces,
que después, sobre todo Jung, adaptaría y sería la que trabaja la transmutación del ser a nivel espiritual, como bien decíais, ¿no? Entonces es cierto que estaba la analogía externa de trabajar los materiales y los metales en esos laboratorios, ¿no?, que tenemos en el imaginario colectivo, pero luego también lo que nos importa es cómo se iba transformando a la vez que esos metales realmente el ser humano que los trabajaba, ¿no? Por eso la llaman el real arte o la gran obra, ¿no? Porque trabajaba, era el trabajo personal de esas alquimistas y gente, ¿no? Esas alquimistas que trabajaban realmente en su proceso personal de transmutación. Es decir, transmutar va más allá, ¿no? Transmutar tiene que ver con poder darle otra forma a esa naturaleza, ¿sí?, que de alguna forma tenía poco valor, o estaba en trampa, o estaba haciendo ruido, o estaba mal colocada, o está a un mayor valor, es decir, pasar del ego a la esencia. Pero fijaos, la idea es que no hay nada que esté mal, no hay nada que quitar, no hay nada que hagamos desaparecer, sino que esa misma sustancia en sí misma se va a transmutar, se va a convertir en algo de mucho más valor. Esa es la idea básica. Y eso es lo que nos permite, como la mariposa, ¿no?, el poder hacer este viaje de metamorfosis a través del amor, a través de poder reconocer, abrazar eso que ya está ahí y que es como la oruga, ¿no?, que pasa a mariposa y que es la base, es necesario para que realmente podamos ¿no?, pasar a mariposa, florecer, metamorfosearnos, transmutarnos o pasar, pues eso, ¿no?, de Nigredo a Rubedo, que sería, ¿no?, el paso final del viaje alquímico. Eso es una idea fundamental porque es lo que realmente nos ayuda a hacer el viaje alquímico, ¿no?, en el sentido en el que ahora comentabais, ¿no? Esto tiene muchos siglos de historia. Sí, esto vendría realmente, bueno, lo asocian a Egipto, ¿no?, o a la cuna de Alejandría, donde se juntaban pues ese crisol de culturas, ¿no?, tan interesante, que era la cultura árabe, la cultura griega alejandrina, los egipcios. Entonces, realmente, a partir de ahí, pues a nivel etimológico dicen que la palabra alquimia viene del griego, ¿no?, de la raíz quemeo, quimo, quemeia, y ellos lo traducían como hacía referencia a esa tierra negra, que veremos que tiene mucha correlación simbólica, porque sería ese proceso simbólico, ¿no?, la alquimia y espiritual, que tiene que ver con esa primera fase, la fase Nigredo, en la que estamos en esa, imaginaros, ¿no?, cuando hacemos, por ejemplo, composta, ¿no? Tenemos los alimentos, como bien decíais antes, ¿no?, que se descompone y todo suma, y después eso se descompone en tierra negra. La tierra negra es súper fértil para que luego pueda abonarse y crecer algo nuevo, transformarse en algo nuevo. Pues básicamente sería esta idea de base. Además, los alquimistas muchas veces hacían analogías, ¿no?, veréis en muchos tratados, con la agricultura, ¿no?, ese proceso de trabajarse a uno mismo y ese proceso de transformación. Entonces tendría que ver con esa, llamaban la egipcia o la ciencia de Egipto, o realmente la química sublime, entre otros adjetivos, ¿no?, porque trabajaban con la química, pero realmente tenía esa connotación profunda de trabajo profundo a través de la tierra negra, de todo eso que somos y que vamos a ir transformándonos, ¿no?, como decía Cris. Sí, por ejemplo, ¿no?, el Acharya Nagarjuna, ¿no?, dijo: han creído, dice el viejo texto chino, que se trataba de hacer oro con las piedras. ¿No es eso insensato? La operación es posible, responde el Acharya Nagarjuna, por la virtud espiritual. Es decir, en realidad lo que estamos hablando es que los alquimistas lo que hacían era ese viaje profundo de transmutación desde el momento en el que estás, egoico, hacia ese camino a la piedra filosofal o el ser superior o la sabiduría interior, o llamadle como queráis. Y eso es lo que vamos a hacer en este viaje, acompañar desde las claves alquímicas a ese reencuentro con el ser esencial. Pasar de Keter a Malhut, como diría la Cábala, etcétera, etcétera, ¿no?, o de Malhut a Keter. Bien. Así que los alquimistas en realidad eran filósofos, ¿sí? No eran químicos. Sí que luego hubo, ¿no?, muchos
oportunistas que creyeron que podían hacer realmente oro y vender oro, ¿no? Y hacerse millonarios. Pero no sé si hubo alguien que le salió realmente, ¿eh? Los alquimistas realmente lo que buscaban era ese profundo, esa profunda transmutación de sí mismos. Y tenemos unas primeras muestras, por ejemplo, en el Timeo de Platón, etc. Y además, fijaros como esto, ¿no? El amor a la sabiduría, que realmente es el foco que también trabajamos, ¿no? Desde este programa. Entonces ellos se llamaban filósofos a sí mismos, ¿no? Porque trabajaban con esa sabiduría interior de ir conociendo lo natural, sería esta, ¿no? La alquimia y también la conexión con el macrocosmos y el microcosmos, ¿no? Entonces trabajaban desde ese foco de sabiduría. Y eso pues lo hemos retomado, ¿no? Realmente. Para pasar de lo que está en potencia a acto, para actualizar el ser, que diríamos. Así que vamos a hacer un viaje, la propuesta es con estas claves, que obviamente se desarrollan muchísimo más en el programa, un viaje de casi 100 horas, son 6 meses, donde además tenéis 10 sesiones de coaching esencial individual que os acompañan y 10 sesiones lectivas grupales, con campus virtual, con ejercicios, con un montón de cosas para realmente poder acompañar este viaje, porque es un viaje profundo y, como decíamos, ¿no? De transmutación real. Entonces, obviamente que no es que vayamos a alcanzar en 6 meses la piedra filosofal, nos volveríamos millonarias, no sé, ¿eh? Pero sí que cada uno en el momento en el que está, seguro que tiene cosas por transmutar, ¿eh? Todos vais a pasar de Nigredo a Rubedo en aquello que sea posible pasar, ¿sí? Y si no, llegaréis hasta donde podáis llegar, es decir, respetamos obviamente proceso, respetamos el kairos, pero la línea de viaje está puesta ahí y cada uno va haciendo su viaje, ¿no? Y veréis si, ¿no? Alguno se decide hacer ahora o más adelante, ¿no? El trayecto, veréis cómo es, ¿no? Hay distintas capas de espiral donde uno nota, ¿no? Cómo va pasando y cómo cada vez más partes de sí mismo, ¿no? Va llegando hacia Rubedo, ¿eh? En pequeñas vueltas donde se van transmutando distintos elementos del ser. ¿Eh? Esa es la idea, ¿no? ¿A quién va dirigido? Pues eso, como hemos dicho antes, a los que os queráis seguir transmutando, pero también para quien quiera adquirir más herramientas de coaching, coaching esencial, coaching transpersonal, espiritual, de profundidad, llámale X, y sobre todo también desarrollar las propias metacompetencias. Nosotros trabajamos con metacompetencias del coaching esencial, que son la autenticidad, por un lado, integración del ser, ¿no? Este centramiento y conexión con el ser esencial, la presencia en el aquí y ahora, en la presencia de silencio energética interior, abierto al sorprenderse, la plasticidad, que tiene que ver con el desaprendizaje y el poder ser proactivamente flexible o perseverar, ¿no? en algo, la nadiedad, que es un término nuestro, que tiene que ver con el dejar de ser tan importante, ¿eh? El poder soltar esta falsa identidad, la ternura como expresión del amor incondicional y el estar o el ser desde la mar, la compasión, que tiene que ver con la respuesta ética al sufrimiento del otro y estar en contacto con la propia vulnerabilidad y fragilidad, la humildad, en poder aceptar desde este amor y compasión, ¿no? El momento actual de mi proceso como ser humano, la sabiduría, que es esta conexión e integración de razón e intuición, la espiritualidad, entendida, como hemos dicho antes, ¿no? Con la conexión con el todo, trascendiendo el yo personal, la parresía, que es un término griego que tiene que ver con poder decir lo que hay que decir, decirse lo que hay que decirse, hacerle frente a eso que haya que hacerle frente, porque uno está desde la autenticidad, desde la ética y el amor, ¿eh? Y por lo tanto eso permite que uno pueda decir lo que tiene que decir, porque no daña en ello, está desde la sabiduría. Y el amor con H, que también es un término nuestro,
que tiene que ver con un estado de desdramatización, de fluir, de alegría, que tiene que ver con el estar desde esta autenticidad que me permite aceptarme y aceptar la vida tal cual es, sin discutir con ella. Bien, pues estas 11 metacompetencias se van desarrollando también de forma transversal a lo largo de todo el viaje alquímico. Nosotros hablamos de 3 niveles de cambio, de primero, de segundo orden, que estos ya son conocidos, ¿no?, de Krish Argyris, y el tercer nivel, que es un aprendizaje epistemológico orientado a la sabiduría, que ya es transformación en sí. A veces uno cambia para no cambiar, ¿sí? Eso sería un poco lo que se trabaja muchas veces cuando se habla de gestión del cambio o a nivel competencial, etcétera, ¿no? La transformación obviamente significa, como bien dices, ¿no?, que estás en un estado distinto, ¿no? Por lo tanto no cabe volver al estado anterior, no te es posible, tu nivel de conciencia ya ha cambiado, X, ¿no? Y además tiene que ver con el ser. Un aprendizaje de primer orden tiene que ver con lo competencial, con la conducta, con los hábitos. Un aprendizaje de segundo orden lo que transforma son las creencias, los valores, las actitudes. Y un aprendizaje de tercer orden, que es donde estamos nosotros, tiene que ver con un cambio energético o una transformación energética, tiene que ver con el ser, con el potencial. Por lo tanto, cuando tú accedes a una parte de ti, de tu potencial, pasas, como decíamos antes, ¿no?, de la potencia al acto. Cuando ya conoces y aceptas y acoges una parte de ti, ya está, ya la tienes, no tiene ningún sentido. Cuando abrazas la polaridad, cuando integras, cuando armonizas, ¿para qué lo vas a soltar? No tiene ningún sentido. De repente descubres que eso es posible, que está en ti y que tiene valor. ¿Sí? Pues de eso estamos hablando. Imagínate, ¿no?, cuando vamos iniciándonos en algo, los velos van cayendo, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos traspasado, como decíamos, un paso, luego podemos intentar engañarnos, pero es muy difícil porque ya estamos en otro, ¿no?, digamos, en otro estadio o en otro nivel, que eso lo veremos mucho con las fases de la alquimia. Luego también es verdad, como decíamos antes, y ahora enseguida también entraremos en ello, que no es que todo se transforme al mismo tiempo y de forma absoluta, sino que yo siempre digo, ¿no?, que a veces es como un cachorrito, cuando un cachorrito crece, de repente tiene las orejas y las patas grandes, pero está como desproporcionado, ¿sí? Pues a nosotros nos pasa igual, Hay aspectos nuestros que van a poder transmutar, desarrollar, transformarse antes y otros que nos va a costar más. Y entonces andamos como a trozos, ¿no? Hasta que poco a poco la cosa se va cada vez armonizando más. Y ese es también, ¿no?, el viaje. Es decir, respetando, como decíamos antes, el kairos más allá del cronos, en este caso de un curso, o del cronos que uno tenga. Es que tengo que empezar a trabajar y necesito haber cambiado no sé qué esto. Bueno, pues puede ser que sí, puede ser que no, no sabemos. Dependerá un poco de dónde ande uno, ¿no?, en su viaje, en qué momento está. Pues a ver, el crono sería, como decimos, ¿no?, el tiempo que nos marcan, el tiempo cronológico, ¿no?, como dice su nombre, de ahora hay que empezar, hoy es lunes, hoy es viernes, ahora marca esto, ¿no?, o por programa nos toca entrar en albedo, ¿no?, en siguiente fase. Pero claro, el tiempo del kairos es el tiempo del fluir, ¿no?, de la oportunidad de cada uno. Y luego tenemos a Ion, que es el tiempo de la eternidad, es el no tiempo, por así decir, es el presente continuo. Entonces vamos a trabajar obviamente también durante todo el viaje con los 3 tiempos, con cronos, porque al final hay un cronos que nos marca en esta vida, ¿no?, convencional que vivimos, absolutamente pendientes del kairos, del proceso de cada uno de vosotros, ¿sí?, siguiendo cada uno de los procesos, y del Ion, buscando que podamos estar presentes en eso que estamos transmutando y en eso que hemos decidido que vamos a poner foco, ¿sí?, para tener más presencia. Así que el foco de interés está puesto en este aprendizaje transformador, como comentábamos ahora, que es transformar, en desarrollo de estas metacompetencias y en adquirir también herramientas potentes, porque se hacen un montón de ejercicios que se comparten, que se, ¿no?, coachean, si hay coaches también en el grupo, ¿no?, que suele haberlos, y más allá de trabajarlos, ¿no?, en el propio proceso individual.
Bien, entonces el viaje propone eso, ¿eh? Son vueltas y vueltas de espiral donde vamos siguiendo el propio Kairos hacia, hacia este ser, ¿no? Pasando por las 3 fases y tocando de cada fase determinados aspectos. Por ejemplo, la fase Nigredo, Jade. Yo ya veréis que soy la encargada también de, ¿no?, de esta parte más simbólica, ¿no? Y entonces, pues la fase negra es como os decía, ¿no? Esa tierra negra de la que hablábamos antes a nivel etimológico, sería la fase en la que nos encontramos cuando estamos en crisis, literalmente, ¿no? Que estamos en momento de caos, en momento de oscuridad, de confusión, de sufrimiento, en el que, pues bueno, que no encontramos, no sabemos, ¿no? En ese momento en el que estamos, no nos encontramos. Entonces, esa etapa, la etapa inicial, que es súper imprescindible y básica para cualquier proceso de transmutación, se identificaba con esa prima materia, ¿no? Con eso que todos llevamos, ¿no? Que cuando empezamos, pues no distinguimos, ¿no? Y empezamos a decir, bueno, pues tengo defectos, virtudes, como ha explicado antes Chris, aquí no trabajamos con eso, trabajamos con áreas de suma, no de hay que quitar cosas, ¿no? Entonces, la etapa Nigredo tiene que ver con una muerte, esas muertes iniciáticas, ¿no? Morimos porque nos encontramos, pues bueno, que estamos en transformación, a veces la muerte del ego, ¿no? Que no nos reconocemos. Empezamos a, bueno, pues a dudar de nuestra identidad y es justo el momento adecuado para empezar la transmutación. Entonces, esa etapa ellos la asociaban con Cronos, justamente, que hablamos ahora de la cronología o Saturno, porque tenía que ver con esos devoradores, ¿no? Devoradores de tiempo, y entonces se identificaban con, en muchos emblemas, veréis, pues animales del bestiario alquímico, como los cuervos, como los sapos, incluso los dragones, ¿no? Que identificaban pues esa primera fase en la que nos encontramos antes de iniciar nuestro viaje alquímico. Es decir, aquí vamos a acompañar con una serie de herramientas, de contenidos, de reflexiones, etcétera, el cómo conectar con eso que hay que empezar a transmutar para reconocerlo, para tomar conciencia, para comprenderlo con H intercalada, ¿no? Y para poder, por lo tanto, transmutarlo, para poder tomar gestión de ello sin negar, sin pelearme con ello, sin discutirlo, sin odiarme, sin rechazar nada. Esa es la idea. Y eso es lo que nos ayuda a pasar al Vedo. Exacto. Sería, como dice Chris, ¿no? Esa fase en la que la primera identificamos todo eso, ¿no? Que nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Eso que luego, ¿no? Conocemos por ego, ¿no? Por lo que ese soy yo, esa soy yo, ¿no? Pasamos a la segunda etapa, en la que ya empezamos a ver con más claridad. Ya empezamos a distinguir, empezamos a ver que tal vez eso no está tan mal, sino que igual está mal colocado, como veremos. Y entonces, desde ahí, esa etapa era la etapa en la que los opuestos empiezan a unirse, ¿no? Ellos llamaban la conjunctio oppositorum, quiere decir pues realmente, ¿no? La unión de opuestos. Es decir, tanto vicios y virtudes, lo que me gusta de mí, lo que no me gusta. Y entonces, a partir de ahí, abrazando, empezamos como a aceptarnos. Es el inicio, empezamos a aceptar todo eso que en la primera fase rechazábamos. Entonces, en esta fase, ellos se identificaban, sería como el lavado de la materia, ¿no? En muchos emblemas, esta fase se identifica con el matrimonio del rey y la reina. Es esa unión de opuestos, ¿no? O veréis en muchos tratados un sol y una luna, noche y día, ¿no? Todos estos opuestos simbólicos que empiezan a unirse. Entonces, esta fase, digamos que se identifica con Diana o Artemisa, sería la fase de la aurora, en la que ya empezamos a salir de la noche, pero que aún no es el día. Entonces, en esa fase es un momento muy importante para empezar a abrazar nuestras, digamos, nuestras diferencias. Sería una fase muy interesante. Y aquí lo que hacemos es lo mismo, acompañar con herramientas, con contenidos, con ejercicios, pero sobre todo con el apoyo grupal, con nuestro apoyo, con el de coaching, ¿no? Porque son momentos, o sea, si el primer momento es, diríamos, dramático, porque uno dice, madre mía, cuánta mierda tengo ahí, este momento es delicado porque también es como, wow, no sé si voy a poder, no me atrevo, lo veo pero no lo alcanzo, ya sé por dónde tengo que ir, pero no le veo el final y uno se estresa o se, ¿no? Pero también al mismo tiempo a veces hay demasiada euforia, Hay momentos donde uno empieza a ver el sol, como ella dice, ¿no? Esta aurora,
y ya le parece que es un sol maravilloso de verano, y no, el sol se va a volver a ir, no calienta tanto como desearíamos, y hay que sostener, sostener, sostener para ir integrando y armonizando. Hasta que cuando esto está como maduro, cuando ya la materia está fundida, cuando ya no hay tanta dualidad, puedo entrar en Rubedo. Exacto, y Rubedo sería la última etapa del proceso, analógicamente, cuando también coincide con nuestro final de programa. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Con esa ya hemos aceptado, si no todo, pues evidentemente pues muchas cosas que a lo mejor iniciamos en ese estado de confusión, de putrefacción, de caos. Entonces ya lo tenemos cada vez más integrado. Aquí se produciría cuando, bueno, cuando en principio los alquimistas hablaban de que nacía el lápiz filosoforum, ¿no? La piedra filosofal. Es decir, de la unión del rey y la reina surgía el hijo o la hija, que era esa piedra filosofal, que es esa esencia que todas y todos llevamos dentro y que ayuda a transformarnos en oro, es decir, a pulirnos, ¿no? A ese proceso de perfeccionamiento, que no perfección, perfeccionamiento humano al que todos podemos acceder. Entonces ellos hablaban de esa unificación, ¿no? De esa coagulación, que sería unir lo fijo y lo volátil, lo espiritual y lo material, y sería realmente conectar con nuestra esencia. Es decir, abrazarnos y aceptarnos tal y como somos. Entonces sería un poco esta idea, ¿no? Entonces ellos lo identificaban con el sol, ¿no? Con Horus, ¿no? Los egipcios, y sobre todo con el elemento, bueno, el padre, ¿no? Simbólico, astrológico, que es el sol, que es esa energía roja, esa energía purificadora. Entonces veréis en muchos grabados, pues el color rojo, ¿no? Lo hemos dicho, pero en la primera fase Nigredo el color es el negro, en la segunda fase Albedo el color es el blanco y en la tercera fase sería el color rojo. ¿Vale? Y eso tiene que ver con la frase o la máxima alquímica, que es este solvet coagula. Exacto, que es justo lo que decíamos, ¿no? Disuelve, identifica todas las partes que tenemos para luego unirlas. Primero separar, incluso cuando estamos escindidos o nos sentimos mal, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel espiritual incluso, estamos separados, ¿no? No conectamos ni con nosotros mismos ni con el mundo, hasta que luego vamos trabajándonos y vamos conectando con esa unión, con ese todo del que hablaban los alquimistas y que también trabajamos desde la esencialidad, ¿no? El abrazarnos, abrazar todo nuestro ser desde el amor, ¿no? Y la sabiduría. Entonces sería esa idea. Y eso al final hace que vayamos pasando por las etapas del viaje, donde partimos de una etapa prepersonal, que es cuando somos bebés, donde la esencia está en potencia, donde uno no sabe, hay espontaneidad, pero en realidad ni se conoce ni se ama porque no se conoce, simplemente actúa. Tenemos 1, 2, 3 añitos para empezar a formarse el ego. Estamos en la etapa personal, donde en realidad hay más bien confusión, donde yo soy ignorante de mí mismo, donde rechazo parte de mí, donde me pongo etiquetas, es la mirada del ego, la falsa identificación, y donde no hay libertad para ser. Eso tiene que ver con Nigredo, es una etapa, como ya hemos dicho, donde estoy desde el dolor, desde el miedo, desde el sufrimiento, desde la guerra conmigo mismo y con el otro, cuando proyecto hacia afuera, etcétera, etcétera. La idea es traspasar eso y entrar en esta fase, ¿no? Primero muchas veces de juicio y de perfeccionismo, al que me lleva el ego, que decide que no quiero ser más eso porque me está dando el sufrimiento, y empiezo a tener una cierta conciencia de mí, empiezo a verme un poquito mejor, aunque todavía me juzgo, me cuesta todavía abrazar la sombra, estoy en albedo. Conforme esto avanza y yo realmente puedo entrar desde el amor incondicional, cuando, como decíamos, en lugar de perfeccionismo hay perfeccionamiento, lo que hago es entrar por fin en la etapa transpersonal, que tiene que ver con el amarme, la libertad para ser, etcétera, etcétera. Es decir, este viaje es el que haremos de muchas maneras, con muchas herramientas. Aquí tenéis algunos de los temas que se van trabajando.
en el programa, ¿no? En la web lo tenéis también, en el calendario. Empezamos con Nigredo, ¿no? El autoconocimiento de mí, qué es mi ego, qué es mi esencia, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Cuál es mi herida? Autoaceptación, autoconfianza, autoafirmación, cómo esto se relaciona con los distintos egos, cómo esto, ¿no? Me hace vivir desde la carencia, cómo niego parte de mí, cómo rechazo, cómo proyecto, cómo tal, cómo cual, ¿no? Para poder irlo abrazando y empezar a ver que hay algo que tiene más sentido, hay un metasentido, una metavisión, una estrella polar, algo que me orienta más allá de lo que mi ego me dice, y voy expandiendo conciencia, voy reconectando, voy entrando en este aprendizaje de tercer orden que decíamos antes. Y eso es lo que me permite poder entrar en Rubedo, que tiene que ver con, muy bien, ¿y ahora cómo fraguo todo esto? ¿Sí? ¿Cómo supero las adversidades? ¿Cómo voy a ser más resiliente? ¿Cómo persevero ante todo eso que me vuelve, mi tendencia de ego, ¿no? Y el mundo que yo tengo a mi alrededor, que va tirando de mí de forma sistémica? ¿Cómo me apoyo en los otros para poder ayudarme a esta transformación? Apoyándome en el sentido de qué espejo me hacen. Vemos los 7 espejos esenios, vemos un montón de cosas, ¿no? Y el cómo todo esto lo voy orientando a mi vida real, a mi sentido profesional, a la organización entendida como familia, empresa, mundo, da igual. Es decir, cómo aterrizo todo esto de verdad. Y además de todo esto, se va poniendo en juego con toda la comunidad de otros viajeros alquímicos, que sois ya muchos. De forma que también os vais ayudando, os vais acompañando, vais compartiendo, ¿no? Más el apoyo del coaching esencial, de las sesiones individuales, etcétera, etcétera. Así que tenéis un montón de cosas por ahí que llevan al punto que nos interesa, que es el camino espiritual hacia la sabiduría, es un viajar hacia la estrella polar interior. Aquí no hablamos de objetivos, ni nada por el estilo, ni de sueños. Allí, en ese profundo espacio, encontramos nuestro oro alquímico, un punto de luz del ser que se expande a todo el universo. Eso es lo que vamos a buscar en este viaje. Cada 15 días aproximadamente hay sesión de 6 de la tarde a 10. Es decir, que para los latinoamericanos os va bien de horario, os cae a mediodía o algo por el estilo. Depende de dónde. En el programa de coaching, lo que vais a ver que tiene relación con esto es el ser, el cómo se acompaña a un ser, el cómo se hace todo este proceso alquímico incluso, ¿no? Y transmutación del ser, pero en la posición del coach. Okay. Desde la posición de coach y de las herramientas de coaching. So, aprendes a enseñarlo. No, aprendes a acompañar el viaje. Okay. ¿Sí? Y en este lo que haces es trabajarte tú, o sea, en el de coaching te trabajas muchísimo, 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 porque no paras de hacer prácticas, ejercicios, coaching. Constantemente nos estamos revisando, cada contenido es transformador en sí mismo, pero está orientado a que tú puedas hacer eso con otros. En cambio aquí no, aquí ya es directamente un coaching grupal, es tú te estás trabajando constantemente en profundidad y los demás te están ayudando a trabajarte a ti. Okay. Si además eres coach, os coacheáis, porque al final aprovecháis para, ¿no? para ayudar al otro y compartir. Pero el foco no está puesto en que tú aprendas a acompañar proceso, sino que el foco está puesto en tu propio proceso. ¿Sí? Okay. Sí, eso es justo lo que yo quería añadir, ¿no? Que este viaje es eso, ¿no? Es una transformación radical, digamos, muy potente, una transformación muy profunda, en la que luego podéis estar acompañados, hacer otra formación, pero en este es eso, ¿no? Trabajamos con la energía, con el acompañamiento tanto de Cris como mío y del grupo, ¿no? Ese sostén grupal que es muy importante, en el que os haréis, ¿no? Proyecciones, os haréis de espejo, pasarán muchas cosas, ¿no? Esta sería nuestra 7ª edición. Ya antes de este programa hicimos otro programa que también tenía, digamos que este es como el hijo, o no, que sería, ¿no? Como familiar de otro programa que tuvo mucho recorrido,
mucho tiempo, ¿no? 12 años. Entonces, digamos que hemos visto tantas cosas en el acompañamiento de estos viajes alquímicos. Entonces sería para esas, si estáis en un momento en el que queráis trabajaros, realmente no trabajaros a nivel pues esencial, espiritual, pasar de vuestro ego a vuestra esencia, y además os interesa, ¿no?, el tema de la alquimia, porque en este caso no ponemos el nombre alquímico por ponerlo, sino que realmente hay todo un contenido, todo un corpus, ¿no?, alquímico, que según los grupos, hay grupos que estáis más interesados o menos en la simbología alquímica, hay ahí para todo lo que queráis, ¿no? Tanto nombres de libros, de recomendaciones, como de indagación, pero sobre todo indagación personal, ¿sí? Entonces sería este foco para que si estáis un poco en duda de qué programa otro, ¿no? Pues que también podáis saberlo. En realidad, todo lo que hacemos en Essential Institute es de profundidad y también está pensado para que os pueda servir para hacer viaje. Entonces todo es sinérgico. A veces empezáis por el de coaching esencial y luego seguís con alquimia o con eneagrama. A veces os interesa eneagrama, empezáis por eneagrama y luego descubrís no sé qué cosa y seguís por, ¿no?, X. A veces empezáis por aquí y seguís, depende. Entonces, no es que haya que hacerlo todo, porque cada uno verá lo que hace y en el mundo hay 1000 recursos, pero sí es verdad que todo lo que hay aquí, si os interesa esta mirada, hombre, está pensado para ir nutriendo, ampliando y profundizando cada vez más en distintos aspectos. Meditación, eneagrama, alquimia, coaching esencial, etcétera, ¿no? Programas de sabiduría milenaria, o sea, cábala, hacemos muchas cosas, ¿no? Y también próximamente tarot. Mariposa, el neoliderazgo, o sea, aquí pasan un montón de cosas. Por lo tanto, la cuestión es, aquí y ahora, ¿qué me apetece? ¿Qué es lo que me apetece ahora? ¿Dónde quiero entrar? Pues ese será vuestro programa ahora. Gracias, muchísimas gracias. La verdad que tenerlas acá es un placer y bueno, un privilegio. Así que muchísimas gracias por esta charla. Y bueno, de parte mía, desde Argentina, toca ver cómo organizarme para poder participar de este viaje. Ahora queda de mi lado. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Diego. Y que la sabiduría nos acompañe. Sí. Gracias. Que sea. Pues estamos en contacto. Muchas gracias, muy bonito el programa. Muchas gracias. Perdona, Camila. Es muy bonito el programa. Gracias. Así que felicitaciones por el diseño que han hecho, es maravilloso. Gracias. Perfecto. Pues muchas gracias y estamos en contacto. Que tengan linda semana. Lo mismo. Chao. Linda semana. Gracias a todas. Chao, gracias. Gracias.